Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y especialmente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy la bienvenida. Un breve resumen sobre mi persona, muy breve. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster 60 en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de nuestra casa actual, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Eso es un breve resumen de mis estudios profesionales. Vamos a hablar de psicometría 1 y particularmente vamos a dividir este video en dos partes. Uno que corresponde al denominado núcleo temático número 1 y al núcleo temático 2. Ya vamos a explicar un poquito de estos detalles cuando vamos al plan de trabajo. El contenido del video va justamente a hablar sobre ese plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y la unidad temática 1, la psicometría, en la primera parte del video. Cuando veamos el núcleo temático 2, este núcleo inicial es teórico y es muy sencillo, muy corto. Este es nuestro plan de evaluación del curso, que lo tienen en el sistema. Estamos en la semana 1 desarrollando nuestra actividad síncrona número 1 y la semana que viene, Dios mediante, tenemos nuestra actividad síncrona número 2. Tenemos un periodo corto, básicamente yo diría que son 3 semanas y alguito, en las cuales vamos a desarrollar dos sumativas. La primera que vamos a evaluar en el día de hoy va a tratar sobre un informe de investigación, se corrige a través de una rúbrica y vale 50% de la nota. Y la semana que viene hablaremos sobre la sumativa 2, que es un cuestionario, se corrige a través de un registro de observación y nos da el próximo 50% de la nota. La bibliografía recomendada la tienen acá. Estos son libros que pueden perfectamente bajar de internet, pero lo voy a reforzar más adelante. Por favor, somos profesionales, no estamos para hacer copy y pega. Nosotros cuando tengamos un paciente delante no le voy a decir, yo copié y pegué la información de lo que era depresión, déjame ver y revisar para ver qué era. Nosotros tenemos que lograr un aprendizaje. Esta materia yo lo reto en dos oportunidades. La primera es esta que les voy a lanzar. Eh, Esta materia es básica y es fundamental, como se darán cuenta, para su desarrollo profesional. Y no es que todos los profesores dicen que mi materia es básica y fundamental, no, es que esta nos va a permitir hacer mucho abordaje o mucha determinación de algún trastorno psicológico en nuestros pacientes. La materia es básica, es fundamental. Y yo, el reto que les lanzo es que me acompañen. Me acompañen en un sentido que van a tener que trabajar. Se van a quejar, desde ya les digo. Profesor, que es muy larga la materia, sí, es larga la materia. Profesor, que trabajo es largo, sí, es largo trabajo. Pero si no aprendemos en este corto periodo lo que es la psicometría, vamos a formar un profesional que le va a faltar un brazo, una pierna en el conocimiento. Entonces, los retos. Los retos a que sigan mis recomendaciones. Las personas que siguen mis recomendaciones culminan sin estrés y perfectamente muy bien su materia. Aquellos que no escuchan, que dejan las cosas para última hora, bueno, la consecuencia está en que van a correr, van a entregar trabajo mediocre y no van a lograr el conocimiento adecuado. ¿Cuál es la recomendación? Primero, es una materia de investigación. Este corte de esta materia es netamente teórico. La aplicabilidad de esto lo veremos en psicometría 2. Entonces, en esta primera etapa de psicometría 1, básicamente es de investigación. Yo me voy a conformar y me voy a quedar muy satisfecho si ustedes les doy la estructura para analizar un test psicológico, que es finalmente lo que vamos a estudiar, y cualquier test psicológico que a ustedes se les presente por delante, ustedes van a saber cómo analizarlo, cómo leerlo, cómo interpretarlo. De eso se trata. Tarea no fácil. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mi base de datos en la computadora tiene casi 1500 test psicológicos, de los cuales usaré menos de 20. Pero en algunos casos entro a investigar algún test psicológico y veo si sirve o no sirve para el contexto mío. ¿Cómo veo si sirve o no sirve? Es lo que vamos a aprender acá. Ese es el primer reto. Les decía que la bibliografía, les recomiendo utilicen fuentes del área de la psicometría o de la psicología. Por favor, no utilicen blogs personales. O sea, el blog de Osvar Carvajal, ¿quién es? ¿Ok? De repente es psicólogo, pero es reconocido. O simplemente hizo un copy-pega.
como los trabajos de bachillerato, lo colocó en la red y ya decimos que tiene tremendo trabajo y me sirve. No, no utilicemos los personales. Wikipedia, Econopedia y todo lo que termina en pedia. No, son fuentes, son bibliotecas de información que simplemente se conforman por el copy y pega de información básicamente, pero no hay alguien que revise el contenido y valide el contenido. ¿Nos puede dar ideas de un tema determinado? Sí, pero no es para desarrollar un trabajo formal. Estamos en una universidad, estamos en un trabajo formal. Y la cumbre. ¿Este trabajo se puede hacer con inteligencia artificial? Sí, lo pueden hacer con inteligencia artificial. Y me lo comuniquen y yo con mucho gusto le pongo la nota a la máquina. Porque la máquina en su algoritmo lo que va a desarrollar es el tema que nosotros le digamos. Pero eso no es aprendizaje. Y no me van a decir que van a copiar y pegar y ya aprendieron. Yo se lo digo a todos mis estudiantes y no me creen al principio. No he tenido en el último año y medio un solo estudiante, repito, en ninguna de las materias de ingeniería o de psicología que dicto, son bastantes, no he tenido un solo estudiante que me haya equivocado cuando le reclamo que utilizó inteligencia artificial. Tengo el método, tengo la técnica, entonces lo determino. Entonces, no caigamos en aspectos mediocres. Somos psicólogos profesionales y tenemos que prepararnos lo mejor de lo mejor. Entonces, no caigamos en trampa. Esta materia es de investigar, de leer, de buscar varias fuentes. No me hagan la trampa tampoco, por favor, de que vienen y me pegan una bibliografía. Entonces, me ponen 30 libros en inglés, de los cuales no tienen ninguno. Y encima de eso no lo referencian en el trabajo, no lo traducen, se entiende inmediatamente que el trabajo fue pegado. Veo casos como interesantísimos, que me ponen una bibliografía, entonces me ponen libros en español, libros en inglés, libros en alemán, libros en francés. ¿La persona es políglota? No. ¿Ok? Y entonces lo detecto también rápidamente, porque el trabajo, la estructura se identifica inmediatamente. Digamos que las caras que tengo en la cabeza me permiten identificar muchas cosas que ustedes piensan que se la están comiendo y realmente los detecto. Con ello no implica felicidades para aquel que me logre vencer, ¿no? Eh, pero si me vas a vencer con una trampa, siéntete orgulloso de nada. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación al respecto. La unidad temática 1 trata sobre la psicometría, que busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y de los fundamentos históricos de las denominadas pruebas psicológicas. Esta unidad temática tiene un temario corto en el cual hablaremos de la psicometría, su definición, dejo para investigación en la sumativa el desarrollo histórico, el objeto de la misma, importancia y campos de aplicación, y parte de la fundamentación teórica que está basada en la teoría clásica de los test y en la teoría de respuesta a ítem. Estas dos teorías son muy importantes, las desarrollan en su trabajo y normalmente los estudiantes concluyen que, oye, qué bueno que investigué, vi la diferencia, entendí cuando se hace la investigación adecuadamente. Porque en función de eso va su proceso formativo y eh, digamos, de análisis de un paciente en un momento determinado. ¿De qué trata la psicometría? Es un término muy utilizado y básicamente lo que busca es la denominada medición psicológica, que no busca otra cosa que de alguna forma cuantificar o determinar el comportamiento humano. Tarea no nada fácil. El objetivo principal entonces es buscar soluciones a un problema que pueda tener un determinado paciente sobre su comportamiento o lo que se conoce como hacer investigación psicológica. También es una manera de medir y usar resultados para poder identificar un rasgo psicológico en una persona. Tenemos un paciente por delante que nos está manifestando ciertos elementos y con ello nosotros determinamos un constructo. Un constructo es un elemento, un trastorno, y ese trastorno entonces nos permite determinar con precisión el nivel de su problemática y podemos dar un diagnóstico más certero a través del empleo de la psicometría. Según Torre, básicamente desarrolla y estudia las propiedades de las denominadas pruebas psicológicas o test, como las vamos a conocer de ahora en adelante, que permiten medir variables psicológicas con mayor precisión. También se ocupa de todo lo que es el campo psicológico. Se habla de que existen los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Nosotros vamos a estudiar básicamente la teoría de los test. Castillero
expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico, y aquí entramos con un primer tema de materias que hemos visto anteriormente, y el análisis de resultados con el fin de adquirir información respecto a un constructo determinado que habla sobre un aspecto psicológico a través de elementos de medición que previamente se han creado. Entonces, nos lleva al objeto de la psicometría, que no es más que medir los aspectos psicológicos de una persona, la conducta humana, asignándole un valor y a través de ello comparar ese valor con otras personas que hayan sido evaluadas con la misma herramienta. Y con ello buscamos de alguna forma cuantificar y operativizar lo que denominamos lo psíquico. Y a través del comparativo podemos determinar el grado del mismo. Esto no es nada sencillo. Los beneficios de aplicar la psicometría implica que primero permiten la medición de los aspectos psicológicos, entre otros, por ejemplo, constructos como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, personalidad. También nos permite evaluar rasgos de personalidad y eso también nos va a servir para determinar determinados perfiles de personas que pudieran trabajar en un campo determinado a nivel empresarial. Y también nos permite la psicometría el desarrollo de aplicaciones en la denominada psicología clínica o en la orientación psicológica, en la psicología forense, en la psicología del deporte, en la selección de personal, etc. Es un campo que nos va a permitir hacer análisis para introducir y obtener resultados en un momento determinado. Este primer núcleo temático es muy sencillo, muy fácil y es básicamente leer. Ahí los invito y lo vamos a desarrollar a través de la sumativa número 1. Ahora, yo diría, sin restar la importancia al núcleo temático 3 y 4, que van a ver que es relevante, vamos a introducir la parte más importante de la materia en este momento. Y van a ver que la teoría es extremadamente sencilla, muy sencilla. ¿Qué nos queda? Explotarla, desarrollarla. Vamos a hablar entonces del núcleo temático 2, en el cual a través del video vamos a hablar del plan de evaluación otra vez, de la bibliografía recomendada, de lo que es esta unidad temática número 2 que se denomina test psicológicos y explicaremos nuestra actividad sumativa número 1. El plan de evaluación ya lo expliqué, no voy a entrar en detalles nuevamente al respecto. La bibliografía en este contexto siguen siendo los mismos libros que mostramos anteriormente. Y la competencia específica busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y hablaremos entonces de los test psicológicos, su definición, estructura, clasificación, administración e interpretación de puntuaciones lineales estandarizadas. Vamos a decir que los test psicológicos, entonces, según Anastasia Urbina, son un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Fíjense lo que dice. Habla de instrumento, una herramienta que me permite evaluar en forma numérica, cuantitativa, aspectos psicológicos de un individuo. Luego, Graham y Lilly dicen que es una muestra estandarizada de conductas de las que pueden inferirse o predecirse otras conductas importantes. Graham y Lilly dicen entonces, ya voy, nosotros podemos de alguna forma los constructos, las conductas, estandarizarlas. De alguna forma, esquematizar cómo se comportan, medirlas y a través de los resultados que se tengan de su aplicación, de los test psicológicos, obviamente del tema que estamos hablando, se pueden predecir conductas importantes. Y la Sociedad Americana de Psicología dice que es un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y puntuada empleando un proceso estandarizado. Wow, ¿qué quiso decir aquí la Asociación Americana? Bueno, básicamente que existe un procedimiento evaluativo, o sea, existe una metodología en el cual vamos a medir el comportamiento de algún constructo determinado y que esa medición es evaluada, va a ser punteada y con ello nosotros vamos a emplear a través de un proceso estandarizado la determinación del grado o no de ese constructo. Existen dos tipos de test psicológicos básicamente, que llamamos los psicométricos y los proyectivos. Aquí le pongo una tabla comparativa bien detallista de lo que significa cada uno de ellos.
Y esto es importante que lo tengan porque es el primer elemento que van a tener que trabajar cuando vayan a hacer su tarea. Los test psicométricos, piense bien, están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su final o su resultado final, quiso decir, es una medida. Se ajustan a normas cuantitativas, numéricas. Miden características específicas, se basan en una teoría factorial y tienen elementos estadísticos. Puede haber respuestas correctas o incorrectas. La conducta debe ser precisa y objetiva. Se aplica sobre todo en adolescentes y niños. Y adultos, perdón. Adolescentes y adultos, quise decir, disculpe. Las proyectivas, al contrario de las psicométricas, se ajustan a normas cualitativas, no cuantitativas, cualitativas. Se refiere a la personalidad total del individuo. Puede haber variedad de respuestas subjetivas. Utilizan métodos globales que lo que buscan es conocer al individuo en su totalidad. El sujeto organiza su respuesta. Como el sujeto organiza las respuestas son libres y subjetivas. Pueden ser muy variadas, lo cual ocasiona que no hay respuestas incorrectas. Todas las respuestas tienen un valor. Esto genera ambigüedad de interpretación. No es lo mismo que yo diga que es hermoso que lo que digan ustedes que es hermoso. Muy populares para la aplicación en infantes. Entonces tenemos una primera diferencia. Las psicométricas son muy basadas en estadísticas, son de origen cuantitativo, son muy estructuradas, las proyectivas son abiertas. Ahora, voy a explicar entonces cómo se conforma un test psicológico. Yo les dije que yo tenía en mi disco duro 1500 pruebas psicológicas. Nosotros podemos conseguir en las redes cualquier tonelada de información de diferentes pruebas psicométricas. Lo que vamos a ver entonces ahorita, qué es la información que deberíamos conocer de cada una de esas pruebas que vayamos a realizar. Primero, las pruebas psicológicas cuentan con un denominado manual de pruebas. Ese manual de pruebas está conformado, un libro, archivo, en el cual describimos la ficha técnica, la fundamentación teórica descriptiva del constructo. Si estoy estudiando ansiedad, es basado en qué teoría estamos desarrollando ese test psicológico. La descripción de cómo es la prueba, la fundamentación metodológica de su aplicación y el valor estadístico que se mide a través de la validez y confiabilidad de la información. Esta ficha técnica tiene el nombre de la prueba, el autor, el objetivo, la adaptación. La adaptación no es más que, por ejemplo, tenemos que en Argentina, Pedro Pérez desarrolló una prueba para estudiar ansiedad en mujeres que fuman, mm, en el rango de 20 a 30 años. Yo quiero ver si esa misma prueba es aplicable aquí en Venezuela, en Cabudare, por decir una ciudad, un pueblo hermoso, no se vaya a ofender mi compañera que está acá, en el cual quiero ver si es factible aplicarlo. Primero, no son las mismas condiciones de Argentina que de Venezuela. No es la misma constitución de mujer que tenemos en Argentina que tenemos en Venezuela. ¿Podemos utilizar la prueba directamente, vamos a decir, uno a uno? No lo sé. Entonces, aplico la prueba, aplico análisis estadístico que se ve más adelante y podemos determinar si la prueba es válida o no, si puede ser aplicada en Cabudare o no. Si es aplicable, entonces yo podría decir perfectamente, la prueba, el autor es Pedro Pérez, el objetivo es medir, como dije anteriormente, creo que utilizó la palabra ansiedad en mujeres de 20 a 30 años en Argentina que fuman y la adaptación Osvaldo Carvajal en Venezuela. ¿Ok? Eso se trata de la adaptación. La población a la que va dirigida, en este caso mujeres de 20 a 30 años, los baremos no son más que unas tablas que nos permiten medir, de alguna forma, los resultados que hemos obtenido, me permite medir y categorizarlo. Entonces podré decir, por ejemplo, estoy inventando en este momento, que el grado de ansiedad de las mujeres que fuman entre 20 y 30 años en Argentina es leve, o mejor dicho, nulo, leve, moderado, fuerte, muy fuerte. ¿Okay? Para hacer esa categorización, debemos haber hecho una serie de preguntas y esas preguntas de alguna forma generan una puntuación, que con esa puntuación yo entro a este rango y determino cuál es el grado de ansiedad que tiene la persona. La forma de aplicación, si es escrita, si es oral,
si es a través de una tarea que se envía hacia el hogar, etcétera. El tiempo de aplicación de la prueba y si desarrolla o utiliza materiales extra para su aplicación. Este manual, a su vez, tiene el cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación no es más que la conformación de todo lo que llamamos reactivos. Y los reactivos en psicología son las preguntas que hacemos. ¿Ok? ¿Usted fuma al levantarse temprano? Es una pregunta que pudiera ser bien válida y es un reactivo del ejemplo que estaba trayendo anteriormente. Entonces, mi test puede ser muy corto como puede ser muy largo, dependiendo de lo que esté estudiando, en cuanto a preguntas realizadas. Luego tenemos el protocolo de respuesta, que básicamente esas preguntas que yo hice, ¿dónde las estampo? ¿Dónde registro la respuesta? Y eso me da una idea de cómo capturar la información. Puede tener, como dije anteriormente, elementos adicionales, se pueden utilizar juegos, cartas, imágenes, etcétera, que complementen la forma de aplicación de mi test psicológico. Y luego tenemos lo que es las pruebas de corrección. Una plantilla en la cual los resultados que obtuve de las preguntas las registro de una forma tal que me permita determinar o cuantificar una puntuación global, por decirlo de alguna forma, de los resultados que he recogido. Y con ese resultado yo entro entonces a un baremo. Baremo, repito, son calificaciones. En este caso les presento un ejemplo de los muchos que puede haber. Entonces, para un test que mide el coeficiente intelectual total, denominado CIT, ¿ok? Y básicamente, a través de una serie de reactivos, se obtuvo una información y se obtuvo una puntuación. Si la persona, mi paciente, obtuvo una puntuación de 93, yo vengo a la escala 93. 93 está entre 90 y 109, tiene una inteligencia normal media. El paciente se le considera de inteligencia normal. ¿De acuerdo? Según estas pruebas que me miden ¿cómo se dice? El nivel de inteligencia de una persona. ¿De acuerdo? No todas son tan sencillas como esta, hay tablas sumamente complejas, pero todo depende de la metodología que se desarrolle. Luego vamos a hablar entonces sobre nuestra actividad sumativa número 1, que como he anunciado, es un informe de investigación. Básicamente, vamos a desarrollar un informe escrito que tiene unas características, por favor, y deben prestar atención a las características del mismo. En este informe vamos a utilizar argumentos a través de citas textuales, de acuerdo al manual de pregrado de la UBA o de la aplicación de las normas APA, que me imagino deben ser de su conocimiento, más sin embargo les doy el link para su aplicación, en las cuales vamos a desarrollar un temario. Ese temario son los puntos que voy a leer a continuación. Ese trabajo debe tener un comparativo de lo que es la definición de psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos. Usted va a investigar y va a conseguir 5 conceptos de autores del campo de la psicometría y va a estamparlos en su trabajo, obviamente en comillas, porque son autores que están dando una opinión y usted la está reflejando. Y luego va a leer esos 5 conceptos y va a encontrar aspectos comunes y aspectos no comunes y lo va a escribir en su trabajo. Oye, encontré que los 5 hablan de, más sin embargo, 2 de los conceptos utilizan el tal elemento, los otros no lo nombran, estos otros 3 nombran por el contrario otra cosa, en fin, lo que ustedes consiguen allí. Lo importante es que aprendamos a analizar un concepto. Y en psicología muy difícilmente tengamos uniformidad sobre cualquier cosa que queramos hablar. O sea, que nos pongamos todos de acuerdo es misión imposible. Y lo que trato aquí es de enseñarles que un mismo concepto, visto desde 5 puntos diferentes, van a tener cosas que sí hablan el mismo lenguaje y cosas que no hablan el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen que identificarlo. Muestre una línea de tiempo, segunda pregunta, de la historia de la psicometría desde sus inicios hasta el presente. No quiero 300 páginas, ¿ok? Pero por lo menos 10 elementos o 12 elementos, vamos a decir una docena,
de esos elementos de la psicometría desde su origen hasta la fecha actual. Y la fecha actual es año 2025, no es 1980, ¿de acuerdo? Porque se van por lo fácil, buscan una tabla y resulta ser que está hasta el año 80 y lo dejan ahí. Y están dejando no sé cuántos años por fuera. Importancia de la psicometría para la psicología clínica, ¿qué será eso? Aplicaciones de la psicometría en la psicología experimental, no tengo idea de qué es eso tampoco. Importancia de la estandarización de los test psicológicos. Porque es importante hablar de estándares en el tema de los test psicológicos. Vamos a investigar sobre la teoría clásica de los test psicológicos, en qué consiste, aplicación, principales autores. Vamos a hablar también sobre la teoría de respuesta al ítem, implica en qué consiste, aplicación, principales autores. Va a desarrollar una tabla comparativa entre los conceptos de dimensión, indicador y ítem o reactivo. Desarrolla y explique con sus propias palabras. Entonces nosotros investigamos y vamos a definir qué es dimensión, qué es indicador y qué es ítem reactivo. En una tabla comparativa que me indique cuál es la diferencia entre una dimensión, un indicador y un ítem. Investigue los requisitos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas. Y además muestre un cuadro de operacionalización de la variable psicológica de la conducta agresiva o agresividad, indicando cuál es el especialista o autor del cuadro. Me voy a detener un segundo aquí. Esta pregunta, usualmente cambio lo que es el constructo y siempre genera dudas. Yo lo que quiero es que en psicología, y lo vamos a utilizar básicamente para el desarrollo de test, y lo vamos a utilizar también cuando tengan que hacer su trabajo especial de grado, y si hacen un doctorado, una maestría el día de mañana, lo van a utilizar. Tienen que hacer el cuadro de operacionalización de variables. Para aquellos que tienen una carrera anteriormente y que lo hayan utilizado, sí, es metodología, más nada, ¿ok? Pero lo vamos a aplicar al campo desde la psicología. Entonces yo quiero que ustedes investiguen un cuadro para la personalización de la variable, ¿qué variables tiene? ¿Qué es los elementos que lo conforman? Después que yo tengo ese marco teórico de qué es un cuadro de personalización de variables, voy a buscar, y mi recomendación busquen en tesis, ¿ok? Y les estoy dando la pista. Un cuadro de operacionalización de variables en el cual hayan trabajado conducta agresiva o agresividad. Simplemente encuentran ese cuadro, lo interpretan, lo leen obviamente, si está de acuerdo con la información que va con su marco teórico que desarrolló, lo copia, lo pega en su trabajo y le coloca de dónde lo tomó, porque eso obviamente, el no informarlo implicaría plagio. Indique cuál es el autor especialista de dónde tomó ese cuadro. Luego, vamos a la pregunta más relevante. Y vamos de cosas muy sencillas a cosas más complejas. Llegamos a un punto cumbre. Determine un test psicométrico. Determine es buscar, ¿sí? Un test psicométrico. Fíjense que dice psicométrico, no uno proyectivo. Primero, ¿se acuerdan de la diferencia entre psicométrico y proyectivo? Bueno, no uno proyectivo. Con aplicación, la población adulto mayor. La OMS el año pasado cambió la definición de adulto mayor. Busque qué es un adulto mayor y tiene que ser aplicable a esa población específicamente. Importante considerar que disponga de información sobre el desarrollo estadístico del mismo. El test psicométrico que vayan a utilizar deben tener muchísima información. Deben tener muchísima información y entre ellos el contexto estadístico del mismo. Basado en material teórico mostrado para la unidad 2. Exacto. Entonces yo leo la unidad 2, lo comparo con las láminas que le di anteriormente de lo que conformaba un test psicométrico y debo tener toda esa información para desarrollarla. Y debe también verificar que el test seleccionado cumple con los parámetros, sin duda alguna, de que es un test psicométrico y no uno proyectivo. Describe para el test psicométrico lo siguiente. Primero, su definición. ¿Cuál es la definición de ese test psicométrico? Segundo, su estructura, que no es más que la ficha técnica de prueba. ¿Se recuerda la ficha técnica que habíamos visto anteriormente? Vamos a verla aquí un momentico. Voy para atrás, me disculpan.
Nombre de la prueba, autor, objetivo, adaptación, población, baremo, forma de aplicación, tiempo de aplicación, material, donde yo les estoy diciendo que la población es adulto mayor. ¿Sí? Sigamos leyendo. Ficha técnica de la prueba, descripción del constructo estudiado, que es la variable que estamos estudiando, su fundamentación teórica, en qué se basó, y esto es importante. Muchos desarrollan un test psicométrico y ni siquiera dicen de dónde viene el origen de la teoría de ese test psicométrico. Se van a encontrar, y ya lo deben saber, hay múltiples escuelas en el campo de la psicología, y cada de ellos le da un enfoque diferente a la forma de resolver un problema o de visualizar la solución de un trastorno. En función de eso, nuestro test psicológico, ¿en qué se basa? Estadística de estandarización de las pruebas y los grados de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. Fíjense que digo con datos cuantitativos. No me coloquen en su trabajo. La validez es plenamente aceptada. No me estás diciendo nada. La validez es muy buena. No me estás diciendo nada. ¿Qué es bueno y qué es malo? Podemos aquí aplicar toda una clase y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Ahora, si usted me dice la confiabilidad del índice de fulano de tal y vale 0,7, eso es un dato estadístico, cuantitativo, ¿de acuerdo? Ahorita les va a sonar un poquito al aire, pero en lo que entren a trabajarlo lo van a ver. Mostrar y explicar las instrucciones específicas de aplicación, cómo se aplica esa prueba, cómo se corrige o cómo se perfila la solución. Mostrar el cuadernillo de preguntas. Señores, aquí, si ustedes terminaron ustedes me tienen que mostrar todas las preguntas de ese test. ¿Ok? Recomendación. No utilice test de 5 preguntas que normalmente no son para nada valiosos. Utilice test de 15 preguntas en adelante. Pero tampoco quiero, para desarrollo, no es adecuado. O sea, la verdad es que para el trabajo, que por sí es largo, algunos se meten presentan test de 385 preguntas, que hay uno por allí. Eso les quita 30 páginas del trabajo, señores, eso no tiene sentido. Simplemente hagan entre 15 y 30 preguntas, cualquier test que ustedes seleccionen, que sea psicométrico y que tenga la información que estoy pidiendo, les sirve. Eh, Otra cosa, hay trabajos que me ponen un desarrollo teórico y todo, y cuando van a poner el test dicen, no, el test no lo conseguí porque es pago. Van a conseguir que Osvaldo Carvajal desarrolle un test y simplemente está bloqueado, y para acceder al test tienen que pagar. Pero hay muchísima teoría sobre el test y es buenísimo el test, pero hay que pagar. No, señor, yo no estoy solicitando eso. Estoy solicitando test que pueden conseguir en línea y que hay perfectamente muchísima información. De esos hay toneladas, no se preocupen. Pero no vengan con esa excusa. Mostrar y explicar las tablas de baremo, o sea, cómo medimos ese resultado que tuvimos. Importante, importante. En psicometría 1 no haremos aplicación del test seleccionado a ningún paciente. Repito, no haremos la aplicación de test seleccionado a ningún paciente. Vamos a ver cuántos estudiantes me van a preguntar después si aplican a un paciente. No, eso se hace en psicometría 2. Solo se busca que el estudiante se familiarice con un test que contenga todos los elementos estudiados en la unidad. Yo me siento satisfecho como profesor de ustedes si ustedes tienen un test y saben qué información les está arrojando el test, cómo lo leen, cómo lo buscan, si tiene o no validez el test. Eso es lo que me interesa, ¿de acuerdo? No entro, repito, en la aplicabilidad, eso lo dejamos para psicometría 2. Según lo anterior, en su trabajo no debe mostrar ninguna aplicación a un paciente. Si usted me pone aplicación a un paciente, eso le quita punto. Así de sencillo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Estamos en marco teórico, repito, no. Repito, vuelvo a insistir, valga la redundancia, veré cuántos estudiantes me van a preguntar si lo hay que aplicarlo a un paciente. Y por último, reflexión del aprendizaje. Señora, aquí tenemos que aplicar, ¿ok? Reflexión del aprendizaje. Fíjense lo que dice. Se escribe en primera persona, en yo, y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. A través de este video yo he encontrado que aprendí cuáles son los elementos que conforman un test psicométrico. Es una reflexión. Yo aprendí, ¿de acuerdo? O yo leí, o yo interpreté, ¿de acuerdo? Se diferencian de las conclusiones
Muy usualmente confunden conclusiones con reflexión de aprendizaje, en que estas últimas, las conclusiones, se describen en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos con la investigación realizada. El video actual refleja la descripción de los principales aspectos que conforman los test psicométricos. Eso es una conclusión. Muy diferente a yo, a través de la lectura, aprendí cuáles son los elementos que conforman los test psicométricos. Espero que vean la diferencia. Hago la salvedad aquí, los temas resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. Entonces tienen 11 títulos o subtítulos que van a presentar en su informe. Vuelvo a insistir, lo vuelvo a colocar, no se requiere la aplicación de test a un paciente, no es parte de la materia. Y a partir de aquí, amigos, entonces creo que fue la compañera Lorena que se asustó un poquito cuando vio todo el material, según me comentó, y bajó toda la información. A partir de aquí yo les estoy dando muchísimo material. Ustedes ven si tienen la necesidad o no. El primero es considere los siguientes test psicológicos descargables disponibles en el siguiente enlace. Ahí tienen una serie de pruebas. Esas pruebas, esos test psicométricos, quise decir, puede ser que les sirvan para su trabajo como puede que no les sirvan. Ya tienen una base de datos que les recomiendo que la guarden en su disco duro y las tengan allí para cuando en algún momento la puedan utilizar. De test que pudieran aplicar. Pero si yo selecciono una de esas carpetas, la idea es que, ok, cumplir con los parámetros para adultos mayores, psicométricos, tengo los elementos estadísticos, tengo la información básica, teórica, etcétera, perfecto, chévere. Pero ahora empieza el trabajo, yo debo entrar a la red o en bibliografía a buscar información sobre ese test que complemente la información que les estoy dando, no que hagan el trabajo con el test que yo les estoy dando. ¿Sí? Hay estudiantes que hacen copy-paste del trabajo de lo que yo les estoy dando, por supuesto, tienen cero. Tienen que investigar. Esto lo que les va a servir es para que se introduzcan en el tema y vean cómo son los test, cuál diversidad de test hay, si hay alguno que me sirva perfecto, si no, entro a buscar en la red. ¿De acuerdo? Recuerde utilizar las normas UBA, están acá en esta dirección, las pueden bajar. Haga una lectura de la unidad 2, que es un material teórico que está disponible allí. Igualmente el estudio de la guía 3, el complemento de la guía completa de psicometría básica también lo tienen allí. Videos de YouTube que hace la psicometría, historia de la psicometría. Un documento de que habla de lo que son la operacionalización de las variables psicológicas, un elemento corto, pero que me introduce también el tema. Y tengo fundamentación teórica de varios enlaces acá, psicometría fácil 1 y 2, 3 y 4. Y les doy el siguiente material, dice, en caso de trabajar con un paciente, pero yo no los estoy mandando a trabajar con un paciente, lo que les estoy regalando aquí es un material para cuando vayan a trabajar con un paciente. No les estoy diciendo que trabajen con un paciente, insisto, no se aplica. En caso de trabajar con un paciente de 0 a 12 años, hay una guía allí de Arias Chilina León, bien interesante que yo les estoy regalando. Pero si están trabajando con un paciente o adolescente adulto, también tienen este material adicional de enlace mental. Repito, no estoy pidiendo que lo apliquen, pero que quede bien claro. Visualiza el siguiente video acerca de pruebas psicológicas. En ningún caso se acepta en link de trabajo. Toda la información tiene que estar contenida en el trabajo, en el archivo Word que van a entregar. Voy a leer esto textual, ya lo dije anteriormente. En cuanto a las referencias bibliográficas, se debe utilizar fuentes confiables de investigación del área de la psicología, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales u páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recopilación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuente de investigación o captura de información. Debes escribir las fuentes utilizadas en la bibliografía según las normas APA. La actividad sumativa 1, entonces la van a presentar en un documento Word que debe tener una portada institucional. Portada institucional, por favor, no es un pasaje de Guayana visto desde el Orinoco, no, portada institucional. Introducción, una cuartilla de página, no un párrafo, una página. Y en la introducción me va a indicar de qué trata el trabajo y cómo van a atacar ese trabajo, cómo lo van a hacer. El desarrollo teórico, el desarrollo de test psicométrico de la pregunta número 10.
la reflexión del aprendizaje, que es la pregunta número 11, en una cuartilla o página mínimo, por favor. Conclusiones del trabajo, recuerden que es diferente a la reflexión. Las referencias siguiendo las normas APA, mínimo más de 5, por favor. Letra Arial 2, interlineado 1.5. Criterios de evaluación, sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información de estudio psicológico reseñado, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos, terminología, vale 15 puntos cada uno para un total de 90 puntos, y la relevancia del conocimiento psicológico generado vale 10 puntos, según la rúbrica en el sistema. No cometan el error, por favor, entren en el sistema y revisen la rúbrica para ver qué es lo que se evalúa, qué es el grado de información que ustedes deben suministrar. La fecha de inicio, empezamos el 10 de junio, terminamos el 1 de julio. Por favor, mi recomendación, no recuerdo si es 30 de junio o 31 de junio, creo que es 30 de junio. Propóngase entregar el trabajo el 30 de junio, no el primero, porque siempre hay falla de luz, falla del internet, siempre hay un problema, el archivo no es, etcétera. Traten de coordinarse un día antes. Mi recomendación para terminar este trabajo, bueno, perdón, antes de dar esas recomendaciones. Cualquier duda, pregunta en que tú tienes el foro de dudas. Yo la mensajería la reviso diariamente, entonces siempre la voy a responder más rápido. Y a través del próximo encuentro síncrono, que es la próxima semana, mi recomendación es que se dediquen este fin de semana, lean un poco la información, empiecen a investigar para que empiecen a surgir las dudas y vayan haciendo preguntas. Aprovechen el encuentro síncrono de la próxima semana. Aquí tienen mi Twitter y mi Instagram por cualquier información que requiera en un momento determinado. Pero a lo que iba, mi recomendación. Miren, ¿el trabajo es largo? Sí. Por favor, no empiecen la semana que viene, profesor, que lo dice muy políticamente. Profesor, para el próximo curso usted, yo creo, yo pienso, yo le recomiendo, porque nosotros trabajamos, somos abuelos, somos tíos, somos primos, somos hijos, somos abuelitos, etcétera, etcétera. ¿Usted no cree que debería poner un trabajo menos largo? Mi respuesta siempre va a ser la misma. Yo estoy formando profesionales de altura, yo no estoy preparando profesionales mediocres. Por lo tanto, yo los invité a un reto, usted lo aceptó, usted pagó, usted continúa conmigo. Esa es mi respuesta. ¿Suena pedante, suena horrible? Sí. Pero el que quiera aprender, continúa conmigo. El que quiera ser un buen profesional, continúe conmigo, por favor. ¿De acuerdo? Ese es mi reto. ¿Te gusta iPad 2? Que te estoy viendo. Ajá, iPad 2 me dijo que me gustó. Y Ensa, oye, Ensa, ¿te gustó lo que dije? Sí. Ah, ok, está bien. Los demás no los veo, pero la invitación es que tomen el reto, por favor. Tomen el reto, sean profesionales, eh, gracias Lorena, sean profesionales íntegros y vamos a formarnos, pues. Creo que Venezuela y la compañera que está en Chicago y la compañera que está en Chile saben lo duro que es estar fuera de Venezuela y nosotros en Venezuela sabemos lo duro que es estar en Venezuela. Entonces, formémonos lo mejor posible porque nuestra intención es ayudar, creo yo, ¿no? Bienvenida, Rocío, no te estoy viendo ahorita la cara. ¿También estás de acuerdo con lo que dije, Rocío? Sí, perfecto. Entonces, oye, interesante, puras mujeres, Dios mío. El mundo va a ser dominado por las mujeres. Y no, mejor no digo lo que voy a decir, lo voy a decir cuando esté fuera del micrófono. Si me recuerdan, lo digo de fuera del micrófono, porque no quiero que me graben. Siempre me quieren matar cuando digo lo que voy a decir, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, el reto está. Por favor, voy a dar por culminada la clase teórica. Doy unos segunditos, vamos a hacer luego las preguntas que tengan bien hacer, ¿de acuerdo? Cualquier duda, repito, por el foro de dudas para efecto de los días posteriores y espero que transitemos una materia que, por los resultados que he visto últimamente, mire, yo diría que uno no es monedita de oro de todo el mundo, pero 99 de cada 100 estudiantes dan las gracias porque es el primer aprendizaje, repito, que van a tener formalmente de la materia, psicología, y segundo, porque realmente van a aprender. ¿Ok? Entonces, esa es mi invitación. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dudas? Ensa, tienes la levantada la mano, dígame. Sí, tengo una duda, que empecé a leer el material, no lo he terminado, y entonces dice que la psicometría
se ha desarrollado en a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los test. No Ujú. me queda claro qué abarca la parte de los métodos psicofísicos. Va referido más que todo a la determinación de la medición de un constructo, estoy hablando en forma general, de un trastorno, a través de elementos físicos. Es como si como un médico, yo te digo, mira, quítate la camisa y vamos a auscultarte. ¿Ok? Vamos a ver si respiras bien, si respiras profundo, si el corazón tiene el ritmo adecuado, si te tomo la atención. Son métodos psicofísicos, ¿ok? Son métodos que desde el punto de vista del análisis corporal, me permiten inferir si tú estás deprimido o no. No, no estoy descartándolo. A veces tú ves una persona e inmediatamente determinas, mira, está ansiosa, está deprimida, pero no vas a poder determinar el grado de depresión o, o de ansiedad de la persona. Para eso tenemos los métodos eh, psicométricos que nos permiten, o los test psicológicos, perdón, que nos permiten medirlo con mayor precisión. Sí, Una pregunta adelante. sobre la Perdón, ya voy, transparencia. disculpa, ya voy, disculpa. Respondí tu pregunta. Si me pudiera dar un ejemplo referido a la psicología. Lo que te comenté, te veo y veo tu rostro y digo, estás deprimida. Eso es psicofísico, ¿ok? Estoy tomando un concepto de la psicología de depresión y lo estoy refiriendo a tu rostro, a tu comportamiento. ¿Sí? ¿Me explico? No te voy a poder decir porque ¿cómo se ve una persona deprimida? Pregunto, en forma general. Pueden participar cualquiera. ¿Cómo Se identifican puede ustedes ver que una de persona? cualquier forma. ¿Perdón? Yo considero que se puede ver de cualquier forma. O sea, Sí. Sí, ajá, Ajá. a veces no a es veces puede estar perceptible. sonriendo, exacto. Sí, pero fíjense que es difícil verlo. O sea, yo puedo decir, la persona está deprimida. La persona puede estar deprimida, pero la persona puede estar pensativa. Y yo estoy considerando que está deprimida y la persona está pensativa. ¿Sí? Ahí viene la dificultad del psicofísico. El psicofísico no lo voy a poder medir con exactitud. En cambio, con un test psicométrico sí lo voy a poder medir. Yo puedo aplicar una prueba de depresión y con ello determinar el grado de depresión de la persona y determinar, mira, no, la persona no está deprimida. Y cuando hablo con la persona, no, lo que estaba era pensativa. Ah, no, la persona sí estaba deprimida. Fue que, no sé, chocó el carro y entonces entró en depresión porque eso era su medio de trabajo, por decir cualquier cosa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con las preguntas que hacen en los test, como por ejemplo, en un test de ansiedad que dice, ¿te cuesta respirar o Sí, no? En sí, porque es un absoluto. efecto visual, ¿no? El estado depresivo, depende del grado, te puede llevar a un estado de necesidad de respirar más profundo, de desesperación inclusive, ¿de acuerdo? Este, son elementos que, dependiendo de la teoría psicológica, pudieras o no incorporar en el estudio. ¿Sí? ¿Qué Pero más? dentro de las preguntas. Ajá. Sí, sí, dentro de la pregunta. Ok, ok. Simplemente O sea, yo no como lo por estoy ejemplo, midiendo, yo no lo estoy midiendo, pero sí te estoy preguntando, ¿te cuesta respirar? Pero no te estoy mm, diciendo cuántas respiraciones haces por minuto. Eso es psicofísico. Yo si pudiera tomar y medir las respiraciones y decir, la persona se encuentra acelerada, por lo tanto se encuentra excitada, por lo tanto tiene, no sé, eh, ahorita me bloqueé sobre alguna patología particularmente, puede tener terror, ¿ok? El terror origina que se acelera el corazón, se acelera el pulso, entonces no es que está deprimido, es que tiene terror. Pero es simplemente basta eso para decir que el pulso acelerado implica terror. No, ¿de acuerdo? Tengo que sumar los otros elementos. Por eso finalmente es mejor el test psicológico, porque el test psicológico usualmente mide varias dimensiones y esas dimensiones entonces me permite puntualizar más la patología. Sí, una pregunta, todo lo que está escrito ahí en la presentación, que es parte de la evaluación, ¿eso ya está subido a la plataforma o debemos esperar a que el video se suba para tener claro que ir investigando?
No, todo ese material está en la plataforma, pero yo, indistintamente del video, que repito, lo voy a subir mañana porque tengo problemas con la computadora, mañana en la noche probablemente, le voy a subir también la presentación para que la tengan, ¿de acuerdo? Ok. No hay problema. ¿Qué otra pregunta, por favor? ¿Quedó claro el tema lo que pasa es que el psicofísico es como ser doctor en psicología? Necesito aspectos de doctor, nosotros como psicólogos no nos enseñan a medir presión, por ejemplo. ¿Ok? Un médico sí puede medir presión, pero si ese médico combina el campo de la psicología con el campo de la medicina, obviamente va a tener un resultado diferente. Dime, Ensa. El reto. Ah, sí, el reto. No, ¿cuántos minutos me quedan? Me quedan 7 minutos. ¿Alguna otra pregunta para poder dar el reto? Ok, fíjense bien. ¿El test escogido debe ser aplicación adulto mayor solamente o puede tener un rango de edad de aplicación que abarque? Sí, puede ser un rango, hay test que pudiera decir para adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí, pero no está realmente dirigido a los adultos mayores, ¿de acuerdo? Un test de presión puede medir adolescentes, adultos y adultos mayores, pero si estudio al adulto mayor desde el punto de vista depresivo, voy a ver que las preguntas son diferentes, son más especializadas. ¿Lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Voy entonces con el primer reto. Lápiz, papel, anoten allí, por favor. Lápiz y papel. Después no digan que no lo dije. Ya va, ya va. Ya vaya, ya. ¿Para dónde voy? Lápiz, papel. ¿Sí? ¿Listos? Sí. En el caso de ustedes está muy fácil, pero yo lo voy a decir tanto como si hubiera chicos como si hay chicas acá en la clase, ¿de acuerdo? La pregunta va para ambos. Construya, construya su hombre o mujer ideal. Repito, construya su hombre o mujer ideal. No acepto preguntas sobre esa pregunta. Ah, pero porque como ya, si ya yo estoy casada, ya yo lo tengo. Ese es su problema. Usted se metió en ese paquete solita. Nadie la mandó. Repito, construya su hombre o su mujer ideal. ¿Qué espero de esta pregunta? Que me la van a exponer. Entonces yo la semana que viene, totalmente al azar, voy a agarrar a Susana. Susana, cuéntame. Rocío, cuéntame. Ensa, cuéntame. ¿De acuerdo? ¿Lista esa pregunta? No hay más preguntas al respecto. La segunda sí es un poquito más abierta. Lo primero que van a hacer, aquí no es tan textual la pregunta como en el caso anterior. Lo primero que van a hacer es ir a su despensa, a su cocina, a donde ustedes quieran. Si viven en una habitación al closet, no importa. Y van a buscar un plato, ¿sí? Un plato de esos de la vajilla. Cuando digo un plato, no estoy hablando de un plato de comida, estoy hablando del plato como utensilio, ¿sí? El que más me gusta, el que le tengo cariño, el del día a día. Usted escoja el plato que usted desee, no importa. Ese plato lo va a agarrar, va a tratar de estar en una habitación en la cual esté aislada de ruido, en que no tenga el perro, el gato, el hijo, el esposo, el nieto, etcétera. Estoy aislado, ¿sí? Voy a buscar sentarme en una mesa con mi plato de frente, cómodamente. Si desea bajar la luz y ponerle un poco tenue, como usted desee, yo lo que voy a necesitar es que se relaje. Usted pone su plato enfrente, va a poner al lado un lápiz y un papel. Aquí sí es un lápiz y un papel. Usted pone un lápiz y un papel al lado y va a cerrar sus ojitos y va a respirar profundamente 3 o 4 veces. Pregunta, ¿cómo es la respiración profunda en psicología? Em, Dirigida hacia abajo, no me acuerdo bien cómo, Dirigida hacia abajo, cómo así, se... No, o sea, la respiración es hasta tratar de llenar completamente los pulmones. solamente.
Oye, que yo Eh, sepa, son 4 minutos para, ¿cómo se llama? Para respirar 4, 7 y 8. Así es el que he leído, que es Mira, para tranquilizarse, si tú aguantas la respiración 4 minutos, puedes convertirte en un récord mundial, porque eso es mucho tiempo, yo. para agarrarla. No, cuando hablan de 4-7, dos Ajá, uno 3-2, la que ustedes quieran, no importa, ¿ok? Hablan de los tiempos de la respiración. Y para complementar lo que dice Rocío, si es desde abajo, Rocío, yo te estaba echando bromas, ¿ok? Pero desde abajo es el estómago. Ustedes es del van a llenar estómago. estómago y pulmones. Una respiración que llenan todo su espacio. Llené estómago, pulmones, ¿ok? Contengo un momento y voto lentamente. Ahorita lo hice rápido. Ustedes lo van a hacer con más lentitud. Practíquenlo. Llenan el pero estómago, llenan pulmones, inspira, aguantan un momento y expiran. Usualmente el tiempo de inspiración es un poco más lento que el tiempo, mejor dicho, es al revés, es un poco más rápido que el tiempo de expiración. Cuando yo digo 2-3 es que inspiro en 2 etapas, aguanto y voto en 3. ¿De acuerdo? Lo hice poco a poco para que vieran, pero yo por lo menos soy corredor de larga distancia, entonces ya yo estoy acostumbrado al mecanismo, ya lo hago en forma natural. Pero ustedes Profe, una practiquen. pregunta. Dígame. Usted está comentando que cómo es la respiración en la psicología, ¿sí? Ujú, correcto. Porque, o sea, a uno le enseñan qué tipo de respiración aprender en la psicología, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo hice un instructorado de meditación, ¿sí? Ah, perfecto. Ajá. En mi Rosario, caso es perdón, básicamente disculpa, una duda. disculpa, una aclaratoria. Yo lo dije mal, no es que nosotros enseñamos a respirar, simplemente que cuando hago la pregunta, normalmente digo cómo respiramos, empezamos con el dilema de cómo respiramos. Entonces, cuando lo digo en el aspecto psicológico, todo el mundo sabe que es una respiración más lenta, más calmada, más pausada. Eso es lo que quise decir, ¿de acuerdo? Pero Ok, cuéntame. no, sí, mi duda era eso, o sea, sí, porque me quedé en el aire como que ya va, no nos han explicado cómo es la respiración en la psicología. Entonces, era más que todo como una duda, porque no sé eso. Ok, hay diferentes tipos de respiraciones, ok, tomando en cuenta que cada persona no respira de la misma forma, ¿sí? La respiración tradicional o la normal, la que deberíamos tener generalmente la gran mayoría, es inhalar por la nariz suavemente, eso va dependiendo del ritmo de cada persona, retenemos y luego exhalamos lentamente. Pero, por ejemplo, para uno puede ser 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, porque la respiración en cada persona es muy distinta. Es Empezando correcto. por, empezando por que no todos tenemos el hábito de respirar bien, ¿ok? Usted que es corredor, pues debe tener mucho ello en práctica, porque pues Ujú, la respiración en el trote es totalmente distinta. ujú. Yo en Es así. algunas ocasiones pues troto, he bajado mi disciplina con ello, pero es totalmente distinto, o sea, me cuesta. O sea, una cosa es poner en práctica las respiraciones que hago en mis prácticas y otra cosa es cuando estás trotando o haciendo ejercicio, Ujú, ¿vale? así es. Oye, gracias por Entonces, el aporte, Rosario. Eh, yo lo que quise decir era que íbamos a buscar un estado de relajación con la respiración, básicamente, ¿de acuerdo? Y ok, lo que quise decir también con las diferentes técnicas 2-3, 3-2, 4-7, o la de la compañía 4-7-4 que me pareció que se va a ahogar. Lo que estoy buscando es que cada quien busque su ritmo, más nada, porque inclusive, sí, tú lo sabes mejor que yo, sí, todos sí, tenemos sí, capacidad ujú, pulmonar diferente, ¿ok? Entonces sí, no podemos meternos todos al mismo saco y respirar exactamente igual. ¿Qué les dije? Volviendo y retomando el punto, y disculpa, Rosario. ujú, Una habitación sin ruido, ¿sí? Una habitación Sí. tranquila, si quieren bajar un poco la luz, respiro para tranquilizarme, buscar el estado de relajación adecuado. Tengo los ojos cerrados, ¿sí? Y en este momento abro los ojos y veo mi plato. Y empiezo a escribir en esa hoja que puse al lado con mi lápiz todo lo que se me ocurra de ese plato. ¿Está claro? Quiero que me describan el plato. ¿Se entendió? Nadie dice nada. Esa está pensativa. ¿Qué plato voy a sí, usar?
del plato, vamos a describir el plato, lo que nos venga. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, Ensa, no vayas a Mango Bajito a comprar plato, utiliza uno que tengas ahí en la nevera, por favor, ¿ok? O en la cocina. ¿Está claro? O sea, prácticamente, profe, es como ver todos los pensamientos que van pasando en nuestra mente a través de viendo ese plato. Es correcto, pero yo necesito que cuando me lo vayan a explicar y yo le diga, Ensa, descríbeme tu plato, Ensa, además de lo que pudo haber volcado, me va a dar idea de cómo es su plato. Y les recomiendo que después que hagan ese proceso, después que lo hagan, le tomen una foto a su plato. ¿De acuerdo? Tengo pregunta, Besantris, dime. Profe, entonces, o sea, haciendo como el resumen, Ujú, tomamos un plato, ujú, nos ponemos aislados, ujú, estamos me siento en una mesa con mi plato de frente, ujú. la idea es estar relajado, colocar al lado un lápiz y un papel, cerrar los ojos y respirar profundo 3 a 4 veces, ¿cierto? Correcto. Sí, la que sientas Ya tú que llenando sea espacio, necesario para que bajes tu ritmo. ¿Ok? respirar y inhalar, exhalar y una vez, después de eso, del respiro, describir el plato, Correcto. colocarlo en lápiz, ok, perfecto. Y al final, le tomas una foto a tu plato porque nos vas a mostrar tu plato después. ¿Ok? ¿De Pero claro? ahí lo que va, profesor, allí lo que vas a describir es el plato, Sí, no lo que te haya pasado por la mente mientras tenías los ojos cerrados. me disculpa y voy a sonar feo. Ese es tu problema. Ah, Ah, ok. De acuerdo. ok, No, no sonó ok. feo, pero es lo que quise decir. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es una pregunta, ustedes me responden, más nada, ¿de acuerdo? Esas dos preguntas tienen un contexto que, la primera un poco loco y segundo que tiene que ver mi hombre o mi mujer ideal con mi plato. Y no es lo que me va a decir la señora casada. ¿Quién era la casada? Perdón. Eh, Yo, Lorena. Y Lorena no me va a decir, no, es que el plato es el que yo le pego a mi marido cuando llega tarde. No, eso no se trata de eso. ¿De acuerdo? Puedes utilizar ese plato para describirlo perfectamente, ¿no? Entonces, ese es el plato de aguantagolpe. Vamos a combinar esos dos resultados en algo que espero que les sirva. Es un ejercicio que tengo no menos de 20 años aplicándolo. Se me ocurrió en un momento determinado en posgrado y la verdad es que lo he hecho muchísimo y ha funcionado y es bien interesante. Miren, amigas, lo voy a dejar hasta aquí porque tengo menos de 5 minutos para iniciar la clase de ingeniería. Una Eh, preguntita muy rápida, muy dígame. rápida. ¿Podemos compartir este reto con otros compañeros o Sí, sí, solo los que... no, no, Sí, ok. perfectamente. Y inclusive, si en la casa tú quieres que después de la clase, porque eso lo vamos a analizar después de la clase, se una alguien contigo ahí, yo no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Es abierto. Inclusive, si lo quieren compartir con la pareja y lo ponen al lado ahí, no tengo problema. ¿De acuerdo, Lorena? Para que chévere, gracias. lo sientes ahí con la correa. Listo. Sí. Ok. Por favor, cualquier pregunta, a través del chat, revisen el material del fin de semana. No lo dije, pero rapidito lo digo. Ataquen una pregunta por día. Esa es la recomendación. Se me acaba el tiempo. Ataquen una pregunta por día. Eso les va a permitir hacer el trabajo total y absolutamente relajados. Si lo dejan acumulado, van a tener problemas. Guerra avisada no mata soldados. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. ataquen una pregunta por día. La que más le va a durar es probablemente la pregunta 9 y la 10. Eso les va a durar más tiempo. Ya están avisados también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Feliz noche para todos. Espero que lo disfruten. Feliz fin de semana. Feliz día para los papis. Para los papás, no para los papis. Para los papás. Y les deseo mil bendiciones a toda la familia. Hasta luego.